Relaciones Internacionales. En el Instituto Internacional de Administración Pública cursó Relaciones Diplomáticas Internacionales. En el Fos-sur-Mer Lille cursó Administración y Gestión en el sector siderúrgico. En Holanda, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, tomó Derecho Internacional Público. Y en Pakistán, en la Embajada de Francia en Islamabad, práctica diplomática. Ha sido ponente en diversos foros. Ha realizado investigaciones en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha impartido cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y en el Centro Sindical de Estudios Superiores de la Confederación de Trabajadores de México. En el ámbito laboral, se desempeñó en el Centro de Estudios en Planeación Agropecuaria en el proyecto SAR-ONU-CEPAL. En 1991 ingresó a la Cámara de Diputados de México, desempeñándose como director de apoyo técnico en la Dirección General de Apoyo Parlamentario por 3 legislaturas. Durante las legislaturas 58ª y 9ª, fungió como coordinador de asesores en la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Y desde 2005 es titular de la Dirección General de Apoyo Parlamentario en la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Sin más preámbulo, queda Rubén Resillas en el uso de la voz. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Naturalmente voy a agradecer la invitación que amablemente me hicieron para participar en este encuentro de bibliotecas y servicios de información parlamentaria en América Latina. Y quiero expresar a ustedes el saludo que el área a mi cargo, el personal del área que tengo a cargo, les envía porque están muy honrados, están muy contentos de que se difunda el trabajo que realizamos en el área y que sea conocido por las bibliotecas o por los representantes de bibliotecas de América Latina y, como he escuchado, creo que con representantes del Parlamento Europeo. Para iniciar mi exposición, debo contextualizarlo y, si me permite, vamos a la siguiente lámina para decir que los servicios de información para la estadística parlamentaria es una de las actividades que realiza el área a mi cargo, adicionalmente a otras como el seguimiento al trabajo de comisiones, que se encarga de generar datos para la estadística, y tenemos la plena convicción de que cada reunión de diputado, cada reunión de trabajo de comisiones genera un dato estadístico. Pero inicialmente y finalmente, los datos que generamos en esta área no suplen la competencia y la facultad de la comisión ordinaria. La información que generamos nosotros es para los órganos internos de la Cámara y para las propias comisiones. Es nuestra competencia. Otro de los servicios es la atención técnica a comisiones. Les ayudamos a generar datos para sus reuniones de trabajo, plantillas de integrantes, precedentes parlamentarios, integración o plantillas con sus integrantes y firmas de asistencia, así como opiniones sobre los asuntos que son abordados. Una tercera cartera que de los servicios que brinda mi área es la asistencia técnica a sesiones del Pleno. En cada sesión del Pleno está el área a mi cargo, apoyando al secretario de Servicios Parlamentarios y a la mesa directiva. Otro de los servicios se refiere a los sistemas electrónicos. En el salón de sesiones tenemos instalados sistemas electrónicos para el registro de asistencia y votaciones, y nos generan datos que también trabaja el Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria. En el siguiente cuadro mostraremos la expresión siguiente. El Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria surgió de un compromiso que la Secretaría General asumió en acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el órgano que se integra por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. En agosto de 2007 se instruyó a la Secretaría General se sistematizara la información parlamentaria y se pusiera a disposición del público y de los órganos de gobierno. Este esfuerzo inició en agosto del 2007
concluyó hacia noviembre de 2008 y prácticamente en estos días estamos celebrando los 10 años de inicio de los trabajos y 9 de iniciar las operaciones o el puesto en funcionamiento de Infopal en la página electrónica de la Cámara de Diputados, y es un orgullo compartirlo con ustedes. La Secretaría General instruyó a la Secretaría Parlamentaria sistematizar todos esos esfuerzos. Además, coordinó las actividades de otras áreas que integran la Secretaría, como es la Dirección General de Proceso Legislativo, la Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria, que el día de ayer les fue expuesto cuál es la competencia y cuál es la importancia del trabajo que realiza en Cámara de Diputados. El apoyo también fue brindado por la Dirección General de Tecnologías de la Información, y todo esto nutría y se ponía al servicio para complementar los objetivos estratégicos de la Dirección General de los Servicios que brinda la Biblioteca de la Cámara de Diputados. En la siguiente lámina planteo cuáles eran inicialmente las bases de datos que manejaba el área a mi cargo, las cuales fueron progresivamente integradas para el diseño del Infopal. Manejábamos una base de datos para el Pleno, otra para las sesiones al minuto, una más que integraba álbumes fotográficos de integrantes de la Cámara de Diputados y otra más de comisiones. Bases de datos para los registros de asistencia a sesiones del Pleno y base de datos para el registro de votaciones puntuales específicas concretas que generaban los sistemas electrónicos en el salón de sesiones. Una base de datos más para el trabajo de comisiones que, reitero, no suplía la competencia, la obligación de las comisiones de publicar información en la página electrónica. Nosotros somos coadyuvantes, la responsabilidad es plena y completa de las comisiones. Los sistemas electrónicos en el salón de sesiones, les decía, están integrados por 4 apartados. El primero, el principal, el sistema de asistencia y votaciones. Los registros desde la 59 legislatura, desde 1937, son ya de manera electrónica. Otro sistema electrónico es el de acceso al salón de sesiones. Mediante el registro de huella dactilar, los diputados ingresan al salón de sesiones por puertas automáticas. El tercer sistema o módulo del sistema electrónico que manejamos en el salón de sesiones es el del SPID, el Sistema Parlamentario de Información Digital, que publica información tanto de la página electrónica como de acervos documentales durante las sesiones. El mensajero electrónico, que muestra la información del asunto que se está discutiendo en el Pleno. Dice el reglamento de la Cámara de Diputados que tenemos la obligación de publicar el orden del día durante las sesiones. Necesitamos una pantalla del tamaño necesario para publicar el orden del día. Es difícil hacerlo, pero lo hemos suplido de manera exitosa con este mensajero que en cada sesión plantea qué asunto se está discutiendo en el momento. Los servicios, siguiente lámina, por favor. Los servicios de información para la estadística parlamentaria pueden ser consultados en la página electrónica por diferentes vías. En la primera columna está la información que nos remite a la información, siguiente lámina, por favor, de la parte de la información histórica de las siguientes legislaturas, por favor, ¿sí? Esto es. En la página electrónica tenemos posibilidades de consultar información histórica de las últimas 3 legislaturas, aparte de la que tenemos actualmente, de las 63. En las 61 y en las 60 hemos incorporado un tutorial para ir siguiendo, para ir comprendiendo cómo podemos hacer las consultas en Infopal en el caso de que se nos complique la búsqueda de manera directa y nos cueste trabajo localizar alguna información que es de nuestra urgencia o de nuestro interés. ¿Qué más contiene o qué contiene principalmente el Infopal? A manera de exposición, quiero expresarles que contiene 3 capítulos principales y de los cuales iré haciendo planteamientos. El primero se refiere a la composición de la Cámara, a la integración.
Ustedes saben y perfectamente que la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados, 200 de representación proporcional y 300 de mayoría relativa. Aquí en este capítulo mostramos información acerca de diferentes rubros que iré platicando más adelante. Composición de la Cámara de Diputados, el trabajo legislativo del Pleno y de comisiones en un segundo apartado, y en un tercero algunos sitios de interés que incorporamos al Infopal que gradualmente han ido aumentando de tamaño y de diversidad de la información. Esto es en el contexto de la competencia de las atribuciones que corresponde al área a mi cargo y que, entre otra información, muestra lo siguiente. Por cuanto a la integración del Pleno, aquí podemos observar el mapa general de la información que generamos y de manera como de dato estadístico, de dato para la generación de estadística parlamentaria. Quiero advertir inicialmente que no hacemos estudios comparados, que no hacemos análisis de tendencia, que no hacemos regresiones, que no hacemos correlaciones del trabajo con los datos del trabajo legislativo, simplemente presentamos los datos para que los usuarios determinen el uso, el destino de la información. Solamente generamos los datos estadísticos. En el primer apartado, composición del Pleno. En composición del Pleno, en la página electrónica podemos identificar por entidad federativa, por grupo parlamentario, partido político o fracción de partido político, por género, la composición de la Cámara de Diputados. Por grupo parlamentario encontramos identificar los 8 grupos parlamentarios, además el número de diputados sin partido y los diputados independientes. Recordemos, hay 300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional. En cada uno de los capítulos de grupo parlamentario o en el total podemos direccionarnos hacia el sitio donde nos muestra un listado en orden alfabético por cada grupo parlamentario de los 500 integrados, repito, por grupo parlamentario. El orden de presentación es por la fracción parlamentaria de mayor número de integrantes. Dentro del capítulo de grupo parlamentario presentamos la información de manera alfabética. Alfabética, además mostrando la entidad federativa de origen y la entidad o la circunscripción que representan o que son de origen. En cada uno de los datos podemos acceder, por ejemplo, aquí en la página página personal del diputado. En la página personal del diputado mostramos una semblanza curricular, la cual fue autorizada, la cual fue sancionada por cada uno de los diputados al inicio de la legislatura. No muestra datos personales porque están protegidos por disposiciones normativas y solamente publicamos lo que cada uno de los 500 diputados de las diputadas autorizaron a la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Muestra también, si les puedo señalar por aquí, además el origen de la elección, la entidad federativa, el correo electrónico, el distrito, la circunscripción, el nombre del suplente. Además, en la página personal de cada uno de los diputados podemos ingresar al registro de iniciativas que tienen presentadas, a las proposiciones, a los registros de asistencia, así como de las votaciones. Esto lo podemos encontrar para cada una de las diputadas y de los diputados por grupo parlamentario. Presentamos información en la página sobre la composición por tipo de elección y grupo parlamentario, concentrados estadísticos. Este es por tipo de elección. En la siguiente lámina podemos identificarlo por entidad federativa. Por una parte, tenemos por grupo parlamentario, entidad federativa, y cuántos diputados tienen por el principio de mayoría relativa y cuántos por el principio de representación proporcional. Otro de los cuadros concentrados estadísticos que mostramos en este capítulo es el de género. Aquí mostramos la composición de la Cámara por género. Tenemos 287 diputados y 213 mujeres.
Siguiente cuadro, por favor. Mostramos en la página los cambios que ha habido en la integración de los grupos parlamentarios. Esto es por licencias o por separaciones y cambios de grupo parlamentario. En este caso mostramos por grupo cuáles han sido el número de licencias que han presentado por periodo de sesiones. Recordemos que en la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano hay 2 periodos de sesiones, uno que inicia el 1 de septiembre y concluye a la mitad del mes de diciembre, y el segundo periodo de sesiones entre febrero y abril del año siguiente al del ejercicio. Publicamos en la página electrónica la integración del Pleno y de comisiones en diversos álbumes. El álbum de diputados federales, además de incorporar los órganos de gobierno, presenta datos de cada uno de los 500 de los diputados y de las diputadas. Para cada uno de los diputados, además del nombre y del grupo parlamentario, publicamos el número de curul que tiene asignado en el Pleno, la ubicación de sus oficinas, el correo electrónico, el onomástico, el nombre del suplente, las comisiones a las que pertenece. Por disposición de la ley orgánica, los diputados o las diputadas pueden pertenecer hasta 3 comisiones ordinarias. Comisiones permanentes les llaman en algunos parlamentos y congresos. De las comisiones, publicamos también cuáles han sido los movimientos que han tenido. Ya me quedé rezagado en mi documento en papel, ya me fui siguiendo la presentación en sus pantallas. De las comisiones presentamos diversos datos de las 56 comisiones ordinarias. Presentamos datos de los, que son, déjeme recordar la cifra, 232 órganos auxiliares del Pleno de la Cámara de Diputados. ¿A qué me refiero con 232? De 57 comisiones ordinarias, de 45 comisiones especiales, de 5 comisiones bicamerales creadas por disposiciones legales, de una comisión de investigación, de 100 grupos de amistad, de 9 comités, déjenme revisar la cifra para no darles una cifra equivocada, 11 grupos de trabajo y de 4 parlamentos internacionales como el Parlamento Europeo o representantes ante el Parlamento Europeo, ante COPA, entre otros. En el capítulo de comisiones presentamos en cada una de las 56 comisiones ordinarias y de las de investigación cómo se integra la lista de los integrantes con un apartado estadístico por grupo parlamentario, y en cada punto podemos acceder a la página principal de cada uno de los diputados. Presentamos el grupo parlamentario, la entidad, distrito, la ubicación de sus oficinas, y además en esta página podemos acceder a la plantilla de los integrantes con fotografía. Sobre todo al inicio de la legislatura es difícil identificar a todos los diputados y es petición constante, recurrente, que nos pidan una plantilla de integrantes con fotografía para ir identificando a los diputados. Publicamos un apartado que se llama Asuntos Turnados. El área a mi cargo tiene por competencia integrar información del Pleno de todo lo que es turnado a cada una de las comisiones. De los proyectos legislativos, aquí les denominamos coloquialmente iniciativas, y de los proyectos no legislativos que les llamamos proposiciones. Todo esto se registra en nuestras bases de datos y se publica en este apartado de asuntos turnados, y que esto es la información producto de cada una de las sesiones del Pleno. En este capítulo también presentamos la distribución de presidencias por grupo parlamentario y mostramos cuántos presidentes son encabezados por cada grupo parlamentario. En la siguiente lámina tratamos de explicar que para cada una de las comisiones, además de generar la plantilla, lo integramos en un álbum fotográfico que lo ponemos a disposición en la página electrónica. Anteriormente,
anteriormente los distribuíamos ejemplares en cada grupo, en cada comisión, a cada diputado, y generábamos alrededor de 3,000 ejemplares semanalmente, y era 3,000 ejemplares en papel, que era un gasto y un trabajo bastante pesado. Y este tipo de documentos con el tiempo nos fue orientando, recomendando que ya no hiciéramos la distribución en papel, sino que lo publicáramos en la página electrónica, en razón de que son muy dinámicos. Cada semana la integración de comisiones podríamos concluir que es modificable, y no tanto como el álbum fotográfico. El álbum fotográfico se modifica por la incorporación de diputados, por las licencias y protestas de nuevos diputados, y el álbum de comisiones por las altas y bajas que tienen estos órganos auxiliares. Cuando llegábamos a entregar un ejemplar, prácticamente era válido para ese día. Al día siguiente ya no era tan válido, entonces estábamos desfasados en la actualidad de nuestros documentos. Por eso, además, decidimos, por economía de tiempo, economía en papel, por el objetivo de no papel o no gasto en papel y protección al medio ambiente, decidimos meterlo a la página electrónica, y los interesados podrían consultarlo y, en su caso, hacer las impresiones que requiriesen. Lo tenemos en versión media carta, versión tamaño carta, también depende del interés y del gusto de cada asesor o diputado. En nuestra página electrónica, en este capítulo, también publicamos este documento que hace referencia a las altas y bajas de comisiones a lo largo de la legislatura, pero también muestra en cada una de las comisiones la fecha de que fue aprobada su creación. Por disposición normativa, las comisiones se crean durante el primer mes del ejercicio de una legislatura. En cada legislatura es hacia finales del mes de septiembre. La fecha formal de instalación de las comisiones se publica en este apartado de Infopal. Como ustedes verán aquí, si no mal recuerdo, es el 14 de octubre, y por acá de la segunda comisión es el 13 de octubre. Se plantea el número de la composición concentrada de integrantes, los nombres de los integrantes, y se va actualizando progresivamente a lo largo de la legislatura las altas y bajas. Es interesante para los órganos auxiliares tener cuáles son las modificaciones de su comisión, pero también para los órganos de gobierno que determinan la composición, y para la Junta de Coordinación Política, que frecuentemente nos pide análisis de procedencia de altas y bajas en comisiones. Les recuerdo, por disposición normativa, los diputados pueden pertenecer hasta 3 comisiones ordinarias. La Junta de Coordinación Política consulta al área a mi cargo si procede alguna alta de un diputado en una comisión, y revisando los registros que nosotros tenemos podemos decir si procede o recomendamos la procedencia, en el sentido que sí procede el alta, siempre y cuando no tengan más de 3 comisiones, y que esté al tanto la Junta de Coordinación. Evidentemente, si rebasa la norma, la disposición de la ley orgánica, no se presenta al Pleno y se notifica al grupo parlamentario. Esto por cuanto al capítulo que yo les comentaba de composición e integración del Pleno y de comisiones. Sobre el trabajo legislativo, el segundo capítulo, gran capítulo de Infopal, les puedo presentar las siguientes láminas que están publicadas en la página electrónica. En primer lugar, sobre las iniciativas, hay 3 productos globales del Congreso, de la Cámara de Diputados e incluso del Congreso mexicano. Los resultados de los proyectos legislativos, iniciativas, las proposiciones que concluyen en puntos de acuerdo, y los dictámenes. Les recuerdo que al inicio de mi exposición planteaba que bajo el liderazgo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios se integraron los esfuerzos de información estadística de diferentes áreas. Ayer les platicaba el secretario parlamentario y el doctor Sadot Sánchez Carreño acerca del trabajo y de la importancia de la Dirección de Crónica y Gaceta Parlamentaria. Aquí, por competencia de la Dirección de Crónica y Gaceta Parlamentaria, publicamos o nos ligamos, el Infopal se liga a la página de la Gaceta para mostrar la lista detallada
o las consultas para listas ordenadas de todos los proyectos legislativos que se presentan en la Cámara de Diputados, así como una amplia, extensa y muy efectiva base de datos muy completa que podemos acceder y consultar y localizar información sobre algunas iniciativas por origen, por los facultados para la presentación de iniciativas, o por legislatura, o bien por algún tema en especial. También podemos consultar información por año legislativo o por periodo de sesiones. Esto por cuanto a las iniciativas. De igual manera, la base de datos de Crónica y Gaceta Parlamentaria y la liga que Infopal hace, que Infopal finalmente o inicialmente no es un trabajo solo de apoyo parlamentario de la Cámara de Diputados, es también de Crónica y Gaceta Parlamentaria, es de tecnologías, es de proceso legislativo y es de apoyo parlamentario. También se publica en la página electrónica las proposiciones y los dictámenes. Podemos buscar dictámenes a proyectos legislativos por una lista ordenada, una base de datos que también es muy amplia, por año legislativo, por periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias o por receso legislativo. Les comentaba yo que ya hay 2 periodos de sesiones y cuando no está en sesiones el Congreso, funciona la Comisión Permanente y por receso legislativo también se registran datos del trabajo del pleno, en este caso de la Comisión Permanente. Esto por cuanto a iniciativas, proposiciones y dictámenes. Por cuanto a la base de datos de los sistemas electrónicos en el salón de sesiones, generamos reportes y publicamos información de cada una de las diputadas y diputados en materia de asistencia y votaciones. Por periodo, en el caso de las asistencias, por periodo de sesiones, publicamos para cada diputado información como la siguiente. Sí, gracias. En este caso, 15 de octubre de 2015, hubo sesión, la asistencia de los diputados fue de la manera en que se presenta aquí, y vemos el caso de, no lo percibo aquí, creo que es Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, que hubo, se registró asistencia de 25 diputados y 0 ausencias. Entonces, los 25 registros aquí se muestran, o se muestran en ligas que va llevando Infopal, y la naturaleza de la asistencia. Hay opciones que permite el reglamento de la Cámara de Diputados, la asistencia por sistema electrónico, y en caso de no hacerlo por sistema electrónico y que se haya cerrado el sistema, se puede registrar asistencia por cédula, se puede justificar también asistencia en razón de una comisión oficial, por permiso de mesa directiva o por alguna otra variante, puede ser enfermedad. Los casos no justificados se consideran inasistencias y hay otros casos que sí se consideran justificados y se registran con el término IJ, inasistencia justificada. Esos registros los lleva desde la 59 legislatura, el área a mi cargo, con el inicio de los sistemas electrónicos en el salón de sesiones. Desde el 97 prácticamente estamos hablando de ¿cuántos años de funcionamiento de los sistemas electrónicos? 20 años de los sistemas electrónicos y prácticamente son 20 años de información de asistencias de diputados. Si pudiera decirles cuántos registros de asistencia tenemos por diputados, es un poquito complicado. Por sesiones podríamos decir que tenemos alrededor de 1,200, 1,300 registros de asistencia en más o menos el mismo número de sesiones. Tal vez podría ser un poquito más si recordamos que antes se verificaba el quórum de manera electrónica. Ahora el reglamento dispone que solo se verifica el quórum durante las votaciones. La misma votación nominal determina si hay quórum o no en las sesiones. Antes se podía pedir y el presidente estaba obligado a abrir el registro de asistencia para verificación de quórum. Alrededor de 1,300 registros de asistencia de aproximadamente el mismo número de sesiones.
Votaciones, igual por periodo, votaciones nominales. Aquí les recuerdo que solamente publicamos las votaciones nominales de leyes y decretos. Es por obligación normativa, solamente publicamos leyes y decretos. Hay otro tipo de votaciones nominales que no necesariamente o no estamos obligados a publicar, o la Cámara de Diputados, mejor dicho, no está obligado a publicar. Por ejemplo, que ante una votación económica que no esté clara la votación, el presidente instruya si está suficientemente discutido un asunto o si se acepta alguna modificación o se admite a discusión una propuesta de modificación en una discusión en lo particular. Si el presidente instruye que se abra el sistema electrónico de asistencia para proceder a la votación, pasar de una votación económica a una nominal, no necesariamente estamos obligados a publicar esa votación, pero sí el resultado final de las leyes y decretos. En lo general y en lo particular, en el caso de que se presenten propuestas de modificación o reservas a los artículos en una discusión en lo particular. Presentamos votaciones, como es el caso de muy reciente del 19 de octubre de la Ley de Ingresos. El resultado concentrado de la votación nominal y por grupo parlamentario, cómo votaron. En no alcanzo a ver desde este lado. Ahora sí es Nueva Alianza. Ahora sí es Nueva Alianza y ahí, si no me recuerdo, tenemos el registro de 12 diputados y aquí está como el registro, coincide el registro de diputados nombre por nombre, nominalmente, cómo votaron. Ustedes podrán decir, ¿y no hay errores en el registro? Que nos hayamos equivocado, que en lugar de votar en pro, haya votado en contra y haya aparecido en pro. Mi respuesta definitivamente es no. No puede haber errores entre el concentrado y nombre por nombre. Son sistemas electrónicos y lo que arroja el sistema electrónico es lo que se publica. Y si el registro dice que no votó, es que no votó, que si votó en pro, es que votó en pro, que si votó en abstención, es en abstención. Y en algunos casos hemos explicado a los diputados que nos reclaman porque aducen que sí votaron, pero el sistema no lo registró, en consecuencia no podemos asumir, no podemos modificar un listado que muestra una evidencia electrónica. ¿Se vota o no se vota? Por cuanto a las votaciones, caray, por ahí traía la cifra, déjame ver si la traigo. Nuestra base de datos maneja, por aquí traía la cifra, solamente para la ley de decreto desde la 59 legislatura, desde la 57 legislatura, alrededor de 3.500 registros de votaciones nominales de leyes y decretos. El total de votaciones nominales ha sido aproximadamente de unas 5.000 votaciones nominales. 5.000 votaciones nominales de aproximadamente 400 diputados. Imagínense el número de registros que lleva nuestra base de datos. Como es el caso de las iniciativas, de las proposiciones. Hace unos días le preguntaba yo a Erwin Guzmán, que me auxilia y en esta presentación y que me ayudó a hacer esta presentación, y le preguntaba yo, ¿cuántos registros tienes en tu base de datos? No me respondió, pero sí pensó algo que no me agradaría compartirlo con ustedes. Sí. Lo que sí, convincentemente me dijo, muchos. ¿Qué tanto muchos? Muchos. Es más, muchos. Y lo tenemos que hacer por iniciativas, por dictamen, por proposición, por participación en tribuna, por propuesta de órganos de gobierno, entonces, por un capítulo de alrededor de 20 apartados, ¿cierto? Muchos registros, un mundo de información, y es natural que en ocasiones nos falle algún registro, alguna fecha. Es que tu sistema, tú publicas en la página electrónica que el dictamen está publicado el 17 de octubre y no es cierto. Ay, canijo.
pues tenemos que revisarlo y coincidir con la comisión. Algún detalle de dedo sí nos ha ocurrido, pero desde el inicio del Infopal o desde el inicio de la información al principio de la legislatura, hemos buscado que el registro inicial sirva para todo el sistema a lo largo de la legislatura. Nos hemos preocupado, y con las demás áreas de la Cámara de Diputados para la Secretaría Parlamentaria, que si en la constitución de la legislatura el diputado Guadalupe Pérez Hernández se registró con H o sin H, así aparece en todo el sistema a lo largo de la legislatura. Si Valdés es con acento en la E o es con Z, así se registra desde el inicio de la legislatura y así funciona a lo largo de la legislatura. Y a lo largo de la legislatura no hacemos capturas de nombres, de iniciativas, bueno, de iniciativas al inicio, pero ya posteriormente no, de nombres de diputados, a reserva de que haya alguna modificación de nombre, como sucedió con algunos diputados, que en lugar de Juan José Ortiz, Juan José, Armando, Rafael, Pedro, pidieron o solicitaron que el nombre en los registros apareciera como Pedro Rafael y no los 5, 6, 7 nombres que tienen en su acta de nacimiento. El dato de inicio sirve para todo el sistema a lo largo de la legislatura. Esa fue la misión, de las misiones que nos propusimos desde el inicio del Infopal. Información para la estadística, presentamos de iniciativas, de minutas, de proposiciones. Es similar la presentación en minutas, en proposiciones. No haré mucha referencia a las minutas y proposiciones, me centraré sobre todo o principalmente en las iniciativas. De cada una de ellas, de cada uno de los proyectos legislativos, el área a mi cargo, además de presentar un cuadro concentrado por origen de la iniciativa, el origen me refiero a quienes están facultados para presentar proyectos legislativos, agrupamos la información por año legislativo, lo podemos desagregar por periodo, por receso, por año y por periodo, y mostramos en términos concentrados el estatus, el total de proyectos legislativos que se han presentado, los que se han aprobado, los que se han considerado o han sido atendidos, los que se han desechado y los proyectos legislativos que quedan pendientes de dictamen. Igual para las minutas, igual para las proposiciones. De este cuadro, y esto es algo que no es válido, que no hacemos en el área, es la interpretación, pero aquí podemos interpretar varias cosas. En el cuadro anterior, por favor. Del total de proyectos legislativos presentados, prácticamente la mitad, poco menos de la mitad ha sido resuelto. Generalmente en cada legislatura un tercio de los proyectos legislativos se resuelven por dictamen o son atendidos y el resto queda pendiente de dictamen y pasan a un dictamen conjunto. Así se puede presentar este tipo de interpretaciones, este tipo de análisis no lo hacemos y cuando nos piden opinión en la materia no hacemos análisis comparado de una legislatura con otra, no hacemos diagramas como ustedes han notado, prácticamente en ningún cuadro presento porcentajes, salvo en la composición de la Cámara de Diputados, porque no es materia de nuestra competencia el análisis de las cifras, que eso es para los usuarios, para los órganos de gobierno, para las áreas de investigación para los centros de estudio. Por cuanto, vámonos al siguiente de las, otro cuadro más adelante, por favor. Mero. Para cada una de las iniciativas, además de incorporar el nombre que nos da la Dirección General de Proceso Legislativo, que se publica en el orden del día, planteamos el origen de quién presenta la iniciativa, el proyecto legislativo. Al inicio como les dijeron, yo tengo ya algunos años aquí en Cámara, pronto estaré por cumplir los 26 años de servicio, mis primeros 26 años. Y cuando empezamos a acumular datos estadísticos con la gente que me auxiliaba, teníamos 3 o 4 al inicio de las sesiones, la hora de inicio, la hora de término y la duración de la sesión.
Con el tiempo fuimos agregando el número de iniciativas presentadas, el número de proyectos legislativos, el número de proposiciones presentadas, y que generamos datos estadísticos o cuadros estadísticos como el siguiente, y fuimos agregando progresivamente más información. La fecha de presentación, a la comisión a la que fue turnada, después agregamos la fecha de publicación en la Gaceta Parlamentaria, si hubo modificaciones en la fecha de publicación, la sinopsis, esto también es relativamente reciente, de qué se trata cada uno de los proyectos legislativos, y aquí redactamos en varios casos una breve descripción de la iniciativa, en otros casos no es tan notoria, pero realmente si esto es breve es porque el proyecto legislativo no lo era tanto. Para cada uno de los apartados atenemos a una liga específica. Podemos remitir con un clic a la publicación en la Gaceta Parlamentaria, podemos en un clic aplicarnos y a irnos a la comisión respectiva, podemos ir a estos cuadros de análisis técnico preliminar que también generamos en el área. De cada una de las 4,000 iniciativas que se han presentado en esta legislatura, hemos generado cuadros comparativos. Creo que soy demasiado pretencioso en la expresión, de la mayoría de las iniciativas. No es del 100% porque a veces nos gana la capacidad, no tenemos tanto personal como en el Parlamento Europeo que nos dijeron. No traigo la foto de todo el personal, pero somos poquito menos. Generamos este cuadro. Pronto seremos igual que ellos. Análisis técnico preliminar, donde mostramos la identificación del proyecto legislativo, la sinopsis coincide, revisamos la técnica legislativa, cumple con los requisitos de técnica legislativa porque además es disposición legal que la mesa directiva debe revisar el cumplimiento de los requisitos de presentación y formulación de todas las iniciativas. Además, revisamos la competencia, si el Congreso es competente para legislar en materia de la propuesta legislativa. Siguiente, por favor. Para las reformas constitucionales, registramos en el caso de minutas que van de aquí para allá a la colegisladora o que vienen de la colegisladora para acá, la naturaleza de las minutas o los efectos para los cuales nos fue enviado o lo enviamos. En un parlamento, en un congreso bicameral, la Cámara de Diputados en algunas ocasiones es Cámara de Origen, la Cámara de Senadores es Cámara Revisora, y el documento que va, como ustedes saben, de aquí para allá o de allá para acá, tiene el nombre de minuta. Esas minutas nos son enviadas o las enviamos para efectos del apartado A de la Constitución, del artículo 72 constitucional, para efectos de revisión por la colegisladora, para efectos del apartado C, cuando hay observaciones del Ejecutivo Federal, para efectos del apartado D, cuando el proyecto es desechado completamente por la Cámara de Origen, o para efectos del apartado E, ya me está fallando esto, ya se cansó, espero que ustedes no, en razón del apartado D, con modificaciones de la colegisladora. Solo espero no modificar y no avanzar yo, acá tengo otro. Esto es lo que graficamos en cada una de las reformas constitucionales y también publicamos, además del nombre y el origen, la fecha y el turno a la comisión correspondiente, la sinopsis. Aquí mostramos el proceso legislativo. ¿Cuándo inicia este dispositivo normativo de modificación? ¿Cuándo se discute y vota en una de las cámaras? ¿Cuándo se discute y vota en la siguiente cámara? Si el asunto también está aprobado o está pendiente de resolución. Actividades del Pleno. Esto es por cuanto a las iniciativas. De manera muy rápida hablaré de los dictámenes con punto de acuerdo y de los dictámenes en sentido negativo. Si
Si tienes por ahí las láminas. Bueno, en este comentaré que presentamos información sobre el número de nuevas leyes que han sido creadas por año legislativo, por periodo de sesiones, de nuevas leyes, de nuevos ordenamientos completos, de reformas constitucionales, de reformas a leyes secundarias o a diversas leyes y otro tipo de decretos. Comentaba yo que hay dos tipos de resoluciones del Congreso mexicano, las leyes y los decretos. Los decretos se refieren a reformas legales, pero también a otro tipo de aprobaciones como es la acuñación de monedas, los nombramientos en otros años y antes de que se retirara la obligación constitucional, eran permisos constitucionales a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones o para desempeñar un cargo a nombre de una representación diplomática. Eso ya no existe en la norma, entonces en la Constitución ya los nombramientos de cónsules, embajadores ya no se dan en Cámara de Diputados, ya no se otorgan permisos para ausentarse del territorio nacional, ya no son necesarios ciertos permisos que constitucionalmente obligaba nuestra Carta Magna. También publicamos información del trabajo de órganos de gobierno en dictámenes o proposiciones de urgente resolución. Sitios de interés. No porque lo anterior no haya sido, sino porque estos también interesan, creo yo, espero. Aquí nos ligamos a, toda vez que no es competencia mía, competencia de la Dirección General de Apoyo Parlamentario, sino de Crónica y Gaceta Parlamentaria, a un apartado que le llamamos listados, listados que se refiere a las intervenciones en tribuna, perdón, las intervenciones durante una sesión de diputadas y diputados. La Crónica y Gaceta registran las intervenciones de cada uno de los diputados por sesión, por periodo, por año legislativo y presenta la información en su base de datos por legislatura, por orden alfabético y legislatura, no alcanzo a observar ya que, por grupo parlamentario, aunque aquí se le pone partido político. Presenta información sobre cada uno de los diputados, la fracción, el grupo parlamentario al que pertenecen, la entidad federativa, el periodo, el año en que intervinieron en una sesión. En la siguiente lámina también podemos hacer búsquedas. Con esta liga Crónica y Gaceta presentan ligas a investigación por diputado. Podemos identificar a cada una de las diputadas y diputados a qué legislatura pertenecieron. En este ejemplo, en el ejemplo de esta lámina, por ejemplo, del diputado Álvarez, podemos identificar que en una sesión, que no es total, solamente para efectos de esta exposición planteado muestro 19, que no es el total de intervenciones, en un periodo, en año legislativo, o mejor dicho, que a lo largo de la legislatura no necesariamente lleva 19, puede llevar más. En este ejemplo solamente presento 19. Se muestra el año legislativo, el tipo de sesión en la que intervino, el periodo, la fecha de intervención y en el tema en el que el diputado Álvarez del Grupo Parlamentario del Verde intervino, agenda política o en algunas discusiones de leyes y decretos. Aquí, si me permiten un paréntesis para comentarles que tuvimos alguna diferencia entre de clasificación, de agrupación, de sistematización de la información en materia de intervenciones con Crónica y Gaceta y con algunos grupos parlamentarios. Finalmente llegamos a una convención abierta y clara y cada quien registra o lleva los registros conforme a los criterios de las áreas. ¿A qué me refiero con esto? Crónica y Gaceta registra intervenciones en una sesión, sea cual fuere. Para la discusión de un asunto, para fijación de posturas, para la presentación de mociones de cualquier naturaleza, pero Crónica y Gaceta también registra las que se dan desde curul o desde pasillo. Si algún diputado de viva voz desde alguno de los pasillos pide una moción de orden, el presidente se
le concede el uso de la voz para presentar una moción de orden, aunque no sea por micrófono, Crónica y Gaceta registran eso como intervención. Moción de orden, moción de cuestionamiento al orador, moción de apego al tema, para pedir el uso de la palabra, para hacer una pregunta al orador, para pedir un minuto de silencio, para hablar. Todas las intervenciones de curul aquí la registra Gaceta y Parlamentaria, a diferencia de apoyo parlamentario. Apoyo parlamentario en sus registros, que también los lleva, pero son separados y aparte, no los publica en la página electrónica, los conocemos como, o los identificamos como participaciones en tribuna. Participación en tribuna significa que son los que subieron a la tribuna a hablar, no los que hablaron desde curules. Hay diferencias, y hay diferencias, en algunos casos son notorias, de algún diputado que subió a tribuna 2 veces, pero tiene 25 para pedir orden en la sesión, por ejemplo, o 15 para pedir verificación de quórum desde curul. No nos parece a nosotros necesario para nuestros registros de participaciones en tribuna, por eso no los consideramos las intervenciones desde curul. Para el dato estadístico, aunque yo en comisiones les decía que todo trabajo de comisiones nos genera un dato estadístico, en este caso de registros de participaciones de diputados, sí genera un dato estadístico. Crónica y Gaceta lo maneja como intervenciones y apoyo parlamentario como participaciones solamente en tribuna. Ya me voy acercando a la conclusión o al final de mi intervención, para no cansarlos demasiado, en esta exposición muy práctica. En este capítulo, al final de este capítulo de sitios de interés, hemos ido publicando documentos como el siguiente. Hemos generado en el área este documento que se llama Consideraciones de apoyo al trabajo de comisiones. También publicamos álbumes fotográficos de comisiones, álbumes de presidentes de comisiones, que no es tan dinámico, se mantiene más o menos regular, y otro que recientemente hemos elaborado como es líneas de tiempo de reformas estructurales. Recientemente, del anterior y sobre todo en esta legislatura, se aprobaron una serie de reformas estructurales que en este apartado hemos publicado las líneas de tiempo, cuándo se presentó el proyecto legislativo, cuándo se turnó a comisión, cuándo se resolvió por la comisión y pasó al pleno, cuándo discutió el pleno, qué leyes secundarias, qué reforma constitucional implicaba. En fin, aquí de repente nos hacen preguntas de estas reformas. La reforma en materia energética, ¿cuándo se presentó y cuándo se aprobó? Y difícilmente lo tenemos en la cabeza. Podemos ir a los buscadores de nuestro Infopal. Decía, cosa que no platiqué, Infopal también tiene buscadores de información, pero no son tan desarrollados como Crónica y Gaceta. En apoyo parlamentario son un poquito más, no se ofendan mis compañeros de trabajo, pero si utilizo el término un poquito más limitados nuestros buscadores, es porque no hemos tenido tiempo de desarrollarlos más. De repente nos pedían información sobre las iniciativas en materia de alimentos chatarra. Y le preguntaba a Erwin Guzmán, pásame todas las iniciativas o los proyectos legislativos en materia de alimentos chatarra. Pues evidentemente le meto en el buscador alimentos chatarra y me va a decir, no, bueno, no me dice, ni me pone signos de interrogación, nada más no me dice, no hay registros. Entonces debo ser más pulcro en la consulta. Bajo contenido nutricional. Igual y sí considero, sí encuentro información, pero no está completa. Pero si me piden de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, sí encontramos la información, pero no como alimento chatarra, un término coloquial no lo encontramos. Tal vez otros buscadores sí lo podrían encontrar, el nuestro no, porque está, les decía, un poquito más limitado, o mejor dicho, no lo hemos desarrollado. Otro de los sitios de interés que está hasta el final, o que está al final de la exposición, pero que está en Infopal, se refiere a la sesión al minuto. También en mi área llevamos el registro de la sesión prácticamente en tiempo real. Minuto a minuto estamos concentrando y publicamos información sobre el asunto que se está abordando en el Pleno y el trámite de la mesa directiva, desde el inicio hasta el final de la sesión. Si la sesión dura 4 o 5 horas,
son pocos registros, pero como ejemplo la del presupuesto que duró, ¿cuánto tiempo? 14 horas. 14 horas, los registros son bastante importantes. El número de registros es numeroso. Estamos buscando, y no nos ha dado tiempo de desarrollarlo, ligar el asunto de minuto a minuto con otros documentos, con otras bases de datos que generamos como datos relevantes de sesiones del Pleno, en el que presentamos del asunto. Por ejemplo, si fuera un proyecto legislativo, le damos clic en minuto a minuto, que le diéramos clic en minuto a minuto y que nos remitiera a la publicación en la Gaceta, a la sinopsis del proyecto legislativo, a una ficha curricular del proponente, algunas alternativas. No lo hemos hecho porque la capacidad, decía yo, la capacidad de número de mi área es un poquito, no es muy numerosa, es poca gente y no nos hemos dado el tiempo suficiente para desarrollarlo. Pero lo tenemos considerado. A manera de conclusiones. Quiero decirle que con un número limitado de personal hemos suplido la cantidad de personal por otros mecanismos, como lo han hecho nuestros parlamentos de las naciones hermanas. Hemos sustituido la cantidad de personal por la calidad del trabajo y ante la escasez de recursos hemos recurrido a la creatividad y al talento. Todo esto que hemos observado del Infopal, del diseño de los servicios de información para la estadística parlamentaria, se ha desarrollado con recursos internos, con personal del área, con personal de apoyo parlamentario y de las demás direcciones generales de los servicios parlamentarios. No hemos recurrido a asistencia técnica exterior ni contratado proyectos con ninguna empresa. Es talento y know-how de la Cámara de Diputados. Y gracias al talento de profesionistas y técnicos del área, como por aquí veía a Hans Suárez, a Gabriela González, que nos han ayudado en este trabajo, que hemos desarrollado esta aplicación, que hemos vinculado bases de datos, que hemos cambiado de plataformas de Access a Oracle para el manejo de nuestra información y que hemos tenido que aprender, ¿cierto, Erwin?, a manejar otro tipo de bases de datos, porque las originalmente utilizadas ya no funcionan. Originalmente o inicialmente nuestras bases de datos eran archivos Word, que para nada es una base de datos, o archivos Excel, que para nada es una base de datos. Fuimos utilizando Access y ahora Oracle, pero tuvimos que aprender Oracle, y de manera como le llaman, personal, no por cursos. Y para concluir, tres planteamientos. El primero, los servicios de información para la estadística parlamentaria buscan cumplir con una serie de principios y vincularse a los servicios de información y documentación que José María Hernández ya ampliamente y de manera muy eficiente y reconocible ha expuesto. Y de las últimas láminas que él expuso, ustedes encontrarán en la práctica el ejemplo de lo que él ha mencionado. Hemos buscado cumplir una serie de principios y tres son los básicos o los principales. La certeza. Todo registro que hace las áreas de la Cámara de Diputados, todos los registros de Infopal, son producto de las sesiones del Pleno y de sus comisiones. No por nada el secretario parlamentario ha expresado que la Cámara de Diputados ha cumplido con las obligaciones de transparencia, incluso antes de la publicación de las normas en la materia. Las obligaciones de transparencia para la Cámara de Diputados se materializaron prácticamente desde los años de 2014-2015, pero ya desde 2007 iniciaron los esfuerzos, incluso antes, para la sistematización de información y publicación de datos estadísticos en el portal de la Cámara de Diputados. Segundo, primero certeza, segundo confianza. Este servicio de información, junto con todo lo que publican las demás áreas de la Cámara de Diputados, nos ha llevado que el Instituto Nacional de
acceso a la información pública y protección de datos personales, el INAI reconozca a la Cámara y al Congreso como una de las instituciones que prácticamente ha cumplido con la totalidad de las obligaciones en materia de transparencia. Recientemente el INAI hizo estas afirmaciones. Conclusiones a partir de la información que está localizable en los portales. Sin embargo, yo quiero abundar en que ya en el 2008, el entonces secretario general afirmaba que en un estudio del CIDE, del Centro de Información y Documentación Económicas, la Cámara de Diputados era de la segunda institución que más publicaba información en materia de transparencia y rendición de cuentas. Les comentaba acerca de la afirmación de mi secretario parlamentario. La Cámara de Diputados empezó desde antes de que fuera una obligación. Oportunidad. Los datos, y es un reto y una oportunidad. Los datos e información prácticamente son inmediatos, pero requieren del esfuerzo de profesionistas y técnicos del área y cada vez más la atención y la especialización. Aún hay actividades por hacer, igual generamos un Infopal Plus con otro tipo de información, pero todo esto no se lograría sin la colaboración del personal y de instituciones como las de ustedes. Ojalá pudiéramos seguir o iniciar un sueño nosotros de que así como hubo una declaración de Valparaíso, pudiera haber una declaración para la cooperación de los servicios parlamentarios en los congresos de América Latina y posiblemente con el Parlamento Europeo. Muchas gracias. ¿Qué hago? ¿Me siento? Bueno, como pueden observar todos, vamos muy justos de tiempo. Sin embargo, no quiero perder la oportunidad de una sesión de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda o alguna cuestión para el licenciado Resillas.